Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio, donde desgranamos las vidas de nuestros ídolos y compartimos momentos que nos hacen soñar despiertos. Si es la primera vez que te unes a nuestra comunidad, qué alegría tenerte aquí. Espero que te quedes, porque hoy vamos a hablar de un tema que sinceramente nos tiene a todos pegados a la pantalla, analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra. Hoy nos sumergimos de lleno en el huracán de emociones y especulaciones que rodean a dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco e internacional, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y el título lo dice todo, ¿verdad? Hande Erçel Kerem, mi apoyo incondicional siempre. Vamos a desentrañar qué significa este apoyo incondicional, quién lo otorga, a quién va dirigido, y por qué ha capturado tanto nuestra atención. Prepárense porque vamos a ir más allá de los titulares, a buscar esas señales sutiles y a recordar los momentos que han forjado esta conexión tan especial, o al menos tan percibida como especial por todos nosotros. Y antes de que nos perdamos en el torbellino de sus carreras y sus vidas, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí nos encanta mantenerlos al día de todo lo que rodea a sus celebridades favoritas, y créanme, con Hande y Kerem, siempre hay algo nuevo e interesante que contar. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos visto a Hande Erçel brillar en múltiples producciones, cautivando al público con su talento, su belleza y su carisma innegable. Desde sus primeros pasos en la actuación, demostró una versatilidad que la ha llevado a interpretar personajes complejos y a ganarse un lugar destacado en el panteón de las actrices turcas más queridas. Pero más allá de su éxito profesional, su vida personal siempre ha sido objeto de atención mediática, y si hay una relación que ha generado un torbellino de comentarios y análisis, esa es la que ha tenido, o se ha rumorado que ha tenido, con Kerem Bürsin. Kerem Bürsin, por su parte, es otro gigante de la actuación turca, con una legión de seguidores que lo admiran no solo por su talento interpretativo, sino también por su personalidad arrolladora y su compromiso social. Su trayectoria profesional también es impresionante y ha sabido elegir proyectos que lo han catapultado a la fama internacional. La química entre Hande y Kerem en pantalla, especialmente en la exitosa serie Sen Kalkam, fue algo que el público sencillamente no podía ignorar. Esa chispa, esa complicidad traspasó la pantalla y se instaló en el imaginario colectivo, alimentando rumores y deseos de que esa conexión fuera real en la vida privada. Ahora bien, ¿qué nos referimos cuando hablamos de apoyo incondicional? En el contexto de las celebridades, este término puede tener múltiples interpretaciones. Puede referirse al apoyo que reciben de sus fans, ese ejército de seguidores que los defienden ante las críticas, celebran sus éxitos y los acompañan en cada paso de su carrera. O puede referirse al apoyo mutuo entre colegas de profesión, una camaradería que se manifiesta en apariciones públicas, dedicatorias o simplemente en esa presencia discreta pero significativa en momentos clave. Y por supuesto está la interpretación más íntima, el apoyo que se brindan en una relación de pareja, un pilar fundamental en la vida de cualquier persona, famosa o no. En el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, hemos sido testigos de una dinámica que para muchos encarna precisamente ese apoyo incondicional, independientemente de la naturaleza exacta de su relación. Recordemos los inicios de esta conexión, cuando ambos coincidieron en Sen Kalkam. Desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable, y no solo en escena. Las entrevistas conjuntas, las historias compartidas en redes sociales, las miradas cómplices, todo apuntaba a algo más que una simple amistad profesional. El público, ávido de historias románticas y de finales felices, adoptó esta pareja de ensueño con un fervor impresionante. Y a medida que la serie ganaba popularidad, también lo hacía el escrutinio sobre la vida privada de Hande y Kerem. Cada aparición pública juntos era analizada hasta el último detalle. Las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones. Sus fans más fervientes se convirtieron en sus mayores defensores, saliendo en su defensa ante cualquier crítica o rumor negativo. Este es sin duda un aspecto crucial del apoyo incondicional, la devoción de una base de fans que se vuelca en cuerpo y alma en proteger y celebrar a sus ídolos. Hemos visto innumerables ocasiones en las que Hande ha mostrado públicamente su admiración por el trabajo de Kerem, y viceversa. En entrevistas, cuando se les preguntaba el uno por el otro, sus respuestas siempre denotaban un profundo respeto y un cariño genuino. Kerem, por ejemplo, ha hablado en varias ocasiones sobre la profesionalidad de Hande, su dedicación y su talento.
Ha destacado su capacidad para conectar con el público y la forma en que aporta profundidad a cada personaje que interpreta. Y no solo palabras, sino gestos. Recordamos, por ejemplo, cuando Kerem compartió en sus redes sociales publicaciones de Ande promocionando sus proyectos, demostrando un apoyo activo y visible. Por otro lado, Ande también ha sido una defensora constante de Kerem. Cuando se han presentado desafíos en su carrera, o cuando han surgido rumores desafortunados, su postura siempre ha sido de lealtad y apoyo. Ha habido momentos en los que de forma sutil o más directa, ha defendido a Kerem ante la opinión pública, demostrando que, más allá de lo que digan los medios, ella está ahí para él. Este tipo de respaldo público es muy valorado por los fans, ya que refuerza la idea de una conexión sólida y una lealtad inquebrantable. Pero el apoyo incondicional no se limita solo a lo profesional o a lo público. La vida de las celebridades está plagada de altibajos, de momentos de gloria y de momentos de vulnerabilidad. En estos últimos, es cuando el apoyo de las personas cercanas cobra una importancia vital. Y aunque la naturaleza exacta de la relación entre Ande y Kerem ha sido siempre un tema de debate y especulación, ha habido indicios claros de que se han brindado un apoyo mutuo en momentos importantes. Pensemos en los momentos difíciles que ambos han atravesado. Ande, por ejemplo, ha tenido que lidiar con la pérdida de seres queridos, y en esos momentos, el silencio público puede ser interpretado de muchas maneras. Sin embargo, en ocasiones la presencia o la ausencia de declaraciones públicas negativas, junto con gestos discretos, pueden indicar un apoyo que va más allá de lo superficial. Y Kerem de la misma manera ha enfrentado sus propios desafíos, y la forma en que sus allegados, incluyendo, se presume, Ande, han reaccionado, ha sido objeto de atención. Los fans, al observar estas interacciones, a menudo proyectan sus propios deseos y esperanzas en la relación de sus ídolos. Si Ande y Kerem se separaron públicamente en su momento, este apoyo incondicional, que mencionamos en el título, podría interpretarse de una manera diferente. Tal vez se refiera a un apoyo que trasciende una relación romántica tradicional. Podría ser un apoyo como amigos cercanos, como colegas que se respetan profundamente y se desean lo mejor en sus respectivas trayectorias. O tal vez el título hace referencia a un tipo de apoyo que los fans desean que exista, un anhelo de verlos juntos y felices, y por ende interpretan cada gesto como una señal de que ese apoyo incondicional sigue vigente, aunque la relación sentimental haya terminado. Es fascinante cómo el público, a través de las redes sociales y los medios de comunicación, construye narrativas alrededor de las celebridades. En el caso de Ande y Kerem, su historia ha sido una de las más comentadas, y la idea de un apoyo incondicional se ha convertido en un pilar de esa narrativa. Incluso después de su ruptura sentimental, muchos seguidores continuaron creyendo en la fuerza de su vínculo, interpretando sus interacciones como prueba de que su conexión seguía siendo profunda y de apoyo mutuo. Analicemos algunos de esos momentos clave. Cuando surgieron los rumores de su ruptura, la reacción de los fans fue de sorpresa y tristeza. Sin embargo, poco después, ambos continuaron siguiendo las carreras del otro en redes sociales, comentando publicaciones y, en ocasiones, mostrándose en los mismos eventos, aunque por separado. Estos gestos, para los creyentes en el apoyo incondicional, eran señales de que la amistad y el respeto mutuo perduraban, una forma de apoyo que va más allá de lo romántico. Consideremos también las entrevistas donde se les ha preguntado sobre su relación pasada. Si bien ambos han sido cautelosos y respetuosos al hablar del tema, sus respuestas a menudo reflejan un cariño genuino y un profundo agradecimiento por el tiempo que compartieron. Kerem, en alguna ocasión, ha mencionado la importancia de Ande en su vida, y Ande ha expresado admiración por la persona y el profesional que es Kerem. Estas palabras, aunque sencillas, resuenan con la idea de un apoyo que, aunque no sea romántico, sigue siendo valioso e incondicional. La industria del entretenimiento es conocida por ser efímera y competitiva. En este entorno, tener a alguien que te apoye de manera genuina, alguien que celebre tus triunfos y te consuele en tus fracasos, es un tesoro invaluable. Y si bien el público solo ve una pequeña fracción de la vida de estas estrellas, los gestos de apoyo que trascienden la pantalla, las palabras de elogio y las muestras de respeto mutuo, son las que construyen la percepción de un apoyo incondicional. El título Ande Erçel Kerem, mi apoyo incondicional, siempre encapsula esa esperanza, ese deseo colectivo de que, sin importar lo que suceda en sus vidas personales, la conexión y el respeto entre ellos permanezcan intactos.
Es un recordatorio de la fuerza de los lazos que se pueden forjar en la industria, y de cómo, a pesar de las presiones y las expectativas, la autenticidad y el apoyo mutuo pueden prevalecer. Hemos visto a Ande brillar en proyectos individuales, y a Kerem hacer lo mismo. Y aunque el público a veces anhela verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real, la realidad es que el apoyo incondicional puede manifestarse de muchas formas. Y en el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, parece que esa fuerza de apoyo, aunque quizás reconfigurada, sigue presente. Para concluir, queridos seguidores, hemos explorado las múltiples facetas del apoyo incondicional en el contexto de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado cómo este concepto se ha manifestado en su relación profesional, en sus interacciones públicas y, presumiblemente, en sus vidas personales. Desde la devoción de sus fans hasta la camaradería entre colegas, el apoyo incondicional es una fuerza poderosa que puede moldear trayectorias y mantener vivos los lazos, incluso después de que una etapa haya llegado a su fin. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin y el tan comentado apoyo incondicional. Ha sido un viaje fascinante desentrañar los matices de su conexión y cómo ésta ha sido percibida por el público. Agradecemos enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal cobre vida. Ahora, nos encantaría escuchar su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre el apoyo incondicional entre Hande y Kerem? ¿Creen que sigue existiendo? ¿De qué manera creen que se manifiesta? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, intrigante o simplemente entretenido, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del espectáculo. Hasta la próxima.